Más allá del ruido que están armando los medios de comunicación en torno a la exhortación apostólica postsinodal sobre la familia que acaba de publicar el Papa Francisco, hay que hacer un esfuerzo por acercarse al texto para ver exactamente qué es lo que dice y no lo que dicen que dice. Me suena este ruido a lo que sucede después de cada elección política. Todos dicen que han ganado, pero la realidad es que no es así. No todos, ni mucho menos, han ganado. Voy a intentar acercarme a los puntos más destacados de este documento, de este importante documento, pero quiero empezar con dos cosas previas. Primero, los antecedentes, y segundo, lo que el documento no dice. Vamos a ver, en primer lugar, los antecedentes. No hay que olvidar que este texto es el resultado de más de 2 años de debate, que casi es el tema de debate que ha estado presente durante todo el pontificado del Papa Francisco, que acabamos de cumplir su 3er aniversario. Es decir, llevamos mucho tiempo dando vueltas a este tema. Y se ha creado una expectación que yo creo que es la mayor hasta ahora con un documento de la Iglesia, incluso más que la que se originó antes de la publicación de la Humanae Vitae de Pablo VI. Y eso ha hecho que muchos hayan querido presentar al Papa Francisco en contra del propio Papa Francisco, como reiteradamente y hasta la saciedad he repetido, han querido presentar al Papa Francisco como un campeón de la ruptura con la tradición de la Iglesia. Repito, una vez más, esto no es así. El Papa Francisco no es un rupturista. Su magisterio está en continuidad, no solo con los de sus inmediatos predecesores, sino con 2000 años de historia de la Iglesia y naturalmente con los textos evangélicos. Pero los medios de comunicación han querido presentar al Papa como si fuera este rupturista. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y digo que es importante porque me imagino que, aunque como después de una elección política todos cantan victoria, algunos tienen que estar francamente incómodos porque lo que se ha publicado no es ni mucho menos lo que ellos esperaban. Voy a ver, por ejemplo, algunos de los titulares de los medios de comunicación, sobre todo los españoles, no solo los españoles, pero sobre todo los españoles. Por ejemplo, el diario El País. El Papa abre la Iglesia a los divorciados que vuelvan a casarse. Diario El Mundo, con 2 titulares. El Papa acepta ahora a las nuevas familias y también el Papa pide integrar a los divorciados valorando en privado la situación de cada persona. Diario ABC. El Papa pide integrar a los divorciados valorando la tesitura de cada persona. Un título muy parecido al del diario El Mundo. Diario La Razón. El Papa abre la Iglesia a los divorciados y parejas de hecho. El diario online El Español. El Papa pide no excomulgar automáticamente a los divorciados de la Iglesia. Sinceramente no sé quién ha escrito este título, porque no sé yo que haya gente divorciada de la Iglesia. Tendría que haber dicho no excomulgar automáticamente de la Iglesia a los divorciados, pero en fin, más allá de la semántica y de la construcción de la frase, esto es lo que dice el titular. Televisión Española, en el informativo de las 3 de la tarde, abre el informativo y titula así: el Papa abre la comunión a los divorciados. CNN en español: Francisco urge a una mayor aceptación en la Iglesia de las familias irregulares. Cuando uno mira estos títulos, la impresión que tengo, excepto el titular de Televisión Española, que es distinto de los demás y que no tiene justificación ninguna, cuando uno mira estos títulos, lo que ve es que lo que están diciendo no es nada nuevo. ¿Cuándo la Iglesia ha estado cerrada a los divorciados vueltos a casar? Nunca. No es ninguna novedad. El Papa abre la Iglesia a las uniones irregulares. Abre la Iglesia a los divorciados. Por supuesto, naturalmente, pero esto no es de ahora. Esto es con Benedicto, con Juan Pablo, con Pablo VI, con todos desde el origen. Nunca la Iglesia ha dicho estás divorciado, te has vuelto a casar, quedas excomulgado de la Iglesia. Ha dicho no puedes comulgar, pero es distinto. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que más allá de esto,
El hecho de que estos titulares hayan sido, repito, con la excepción de Televisión Española, unos titulares bastante ajustados a lo que el documento dice, significa que en ese documento no hay muchos argumentos a favor de los que han pensado que Francisco es un rupturista y que iba a hacer con este texto una especie de inicio de la nueva moral católica. ¿Qué hubiera ocurrido si esto no hubiera sido así? No hubieran sido estos los titulares de estos medios de comunicación, hubieran ido muchísimo más por la línea en que fue Televisión Española. Y eso, insisto, ninguno más que esa cadena es quien lo ha hecho. Vamos a ver ahora lo que no dice el texto y que desde luego, según los que presentaban al Papa Francisco como un rupturista, podría o debería haber dicho. No habla en ningún momento de la comunión de los divorciados vueltos a casar. Primera cuestión. Repito, no habla en ningún momento de la comunión de los divorciados vueltos a casar. Tampoco habla de la integración plena de ellos en la Iglesia. Este concepto de integración plena, que podría ser entendido de forma equivalente, tampoco aparece. Ni siquiera dice que se les deba admitir como catequistas, padrinos en los sacramentos o lectores en las misas, sino que esto, sin enumerarlo, dice que se estudie. Lo mismo se puede aplicar a los convivientes o a las parejas gay. No dice que las normas morales válidas hasta ahora hayan quedado desfasadas, ni deroga ningún artículo del Código de Derecho Canónico o del Catecismo de la Iglesia. Y es necesario recordar que sí hizo cambios en el Código cuando estableció las nuevas normas con respecto a las nulidades matrimoniales. Es decir, el Papa no ha tocado en absoluto la doctrina. Hay que decirlo, y hay que decirlo porque el documento no lo dice. Es decir, cuando un documento no dice algo es que se mantiene lo anterior. Insisto, ¿qué hubiera sucedido en caso contrario? ¿Cómo hubieran presentado los medios de comunicación que han estado diciendo que el Papa es un progresista, que el Papa es un rupturista? ¿Cómo hubieran presentado si el Papa hubiera derogado capítulos del catecismo o del derecho canónico? El Papa no ha tocado ni una coma de la doctrina. No solamente de la doctrina de la Iglesia de 2000 años, sino específicamente no ha tocado nada de la doctrina de San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, donde, entre otras cosas, se establece que los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar. Más aún, la doctrina de San Juan Pablo II y en concreto de la Familiaris Consortio son muy citados en este documento, es decir, yo creo que los textos más citados. Vamos ahora a ver lo que sí dice la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Aunque los capítulos más delicados son el 6º y el 8º, ya desde el principio hay un artículo que merece la pena. Desde luego es un texto muy largo, algunos dicen que es una especie de enciclopedia sobre la familia, y todo texto largo da para mucho y no vamos en este momento a analizar todos los artículos de este texto porque tendríamos para horas. Hay muchísimas cosas excelentes que merece la pena leerlas con detenimiento y que quizá tendremos que dedicar a otros programas a comentarlo con exactitud. Por ejemplo, en el número 3 de la exhortación apostólica se dice, entre otras cosas, en cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales. Esto, ciertamente, puede dar lugar a que en Alemania, por ejemplo, se admitan a los divorciados a la comunión, o en Bélgica, por poner un ejemplo, a los homosexuales convivientes. Puede dar lugar a eso, efectivamente, pero no necesariamente debe ocurrir así, entre otras cosas, porque este artículo ha de ser leído con el resto de los que le siguen, donde se aclara mucho más cuál es el marco en el que tiene que moverse la libertad de los obispos para tomar decisiones. Yendo ya al capítulo 6, aparecen algunas de las frases que han sido recogidas por los medios de comunicación y utilizadas para justificar una supuesta, no es así, pero sí según ellos, una supuesta ruptura del Papa. Número 243, leo el texto. A las personas divorciadas que viven en nueva unión, es importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia, que no están excomulgadas
y no son tratadas como tales porque siempre integran la comunión eclesial. Estas situaciones exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran respeto, evitando todo lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas y promoviendo su participación en la vida de la comunidad. ¿Alguien puede poner alguna objeción a estas frases? Los divorciados vueltos a casar nunca han estado excomulgados, entendiendo por tal la sanción canónica que sí va unida, por ejemplo, al que comete un aborto. Estas personas son parte de la Iglesia y los últimos papas especialmente han insistido en que se evite toda discriminación y se les integre en la vida de la Iglesia sin que eso signifique que pueden acceder a la comunión. Número 251, siempre dentro del capítulo 6. En el curso del debate sobre la dignidad y la misión de la familia, los padres sinodales han hecho notar que los proyectos de equiparación de las uniones entre personas homosexuales con el matrimonio no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Es inaceptable, sigue diciendo el documento, que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo me pregunto, honestamente, ¿se podría ser más claro en este tema? A mí me parece que es imposible. Los que soñaban con una apertura de la Iglesia al reconocimiento como familia de las uniones homosexuales, estoy seguro que en este momento están muy decepcionados. No hay ni siquiera un fundamento remoto, dice el Papa, ni un fundamento remoto. Nada más contrario, por lo tanto, que esta afirmación del pontífice a la ideología de género que es la que están intentando implantar en todo el mundo. Pasamos al capítulo 8, que es probablemente el capítulo más delicado en este aspecto en el que estamos hablando de las uniones irregulares, incluidas la de los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido la nulidad matrimonial. Número 296. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Por supuesto. Están diciendo, como el Papa ha dicho que el camino de la Iglesia es no condenar a nadie para siempre, significa que el Papa está diciendo que no hay divorcio. Perdón, que no hay infierno. Perdóneme, no. El Papa está diciendo que en esta tierra la Iglesia no puede condenar a nadie para siempre cuando una persona pide perdón con corazón sincero. Pero si esto es la doctrina de la Iglesia de toda la vida, siempre se ha dicho que hasta el último instante el pecador más empedernido puede pedir perdón a Dios, que hasta el último instante de su vida la mano misericordiosa de Dios está extendida hacia él. Es que el Papa no está diciendo otra cosa más que lo que lleva 2000 años diciendo la Iglesia Católica. A mí me parece que no entender esto así es no querer entender que estamos en un proceso de continuidad absoluta con lo que la Iglesia ha estado enseñando durante estos 2000 años, basado en las enseñanzas de Jesucristo. Número 297. Después de reiterar de nuevo que nadie puede ser condenado para siempre, el Papa añade, obviamente, si alguien ostenta un pecado objetivo, como si fuese parte del ideal cristiano, o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia, no puede pretender dar catequesis o predicar. Y en ese sentido hay algo que lo separa de la comunidad. Yo nunca había leído esto con tanta claridad, sinceramente. No sé si esto lo habían dicho los papas anteriores con esta rotundidad. Todo aquel que dice el Papa, y además dice obviamente, todo aquel que ostenta un pecado objetivo como si fuera parte del ideal cristiano o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia no puede ser catequista ni predicar. Oiga, pero ¿y cuántos sacerdotes, incluso algún obispo, están diciendo que tal cosa no está mal, que tal otra cosa se puede hacer? Es decir, el Papa es, pero clarísimo. Estas personas que están defendiendo argumentos contrarios a la doctrina de la Iglesia y que lo están enseñando, dice el Papa, no puede ser catequista
ni puede predicar. Me parece que con esta rotundidad muchos honestamente tendrían que plantearse no solamente si siguen siendo catequistas, sino si pueden seguir siendo sacerdotes. Sigue diciendo en este número el Papa: acerca del modo de tratar las diversas situaciones llamadas irregulares, los padres sinodales alcanzaron un consenso general que sostengo. Respecto a un enfoque pastoral dirigido a las personas que han contraído matrimonio civil, que son divorciados y vueltos a casar o que simplemente conviven, compete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio de Dios que Él tiene para ellos. Ayudarles a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene para ellos, es decir, ayudarles a avanzar hacia la santidad. Por ejemplo, con la promesa de la castidad vivida dentro del matrimonio. Esto es una cosa que también la Iglesia ha aceptado siempre. Es decir, tú estás en una situación irregular. La Iglesia lo que tiene que hacer, y lo dice el Papa, y lo dicen los papas anteriores, es ayudarte a que seas santo. No está diciendo el Papa que ahora lo que hay que hacer es decirles a esas personas que lo que están haciendo mal pueden seguir haciéndolo. Al contrario, insisto, dice claramente: compete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud. Por tanto, hay que ayudarles a que sean santos. Y en esa situación en que están, una de las formas en que pueden ser santos es, por ejemplo, con la castidad matrimonial. En ningún momento se dice que hay que darles la comunión eucarística. Artículo número 298. Los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Me gustaría saber dónde está el problema con esta frase, que está siendo presentada como el referente máximo de la supuesta apertura. Pues claro, que hay situaciones distintas que el propio Papa enumera en ese artículo. No es lo mismo que hayas sido abandonada por tu esposo que hayas tú abandonado a la familia. No es lo mismo que estés en una situación económicamente desahogada que no que estés cargada con un número de niños pequeños sin tener una ayuda del que fue el padre de esos niños y tu anterior esposo, por poner solamente dos ejemplos. Evidentemente que hay que hacer un discernimiento pastoral, pero en ningún momento se dice que el resultado final sea el acceso a la comunión. Hay que hacer un discernimiento, este caso no es igual que el otro, pero eso no significa que el resultado final, en cualquier caso, tenga que ser el acceso a la comunión. Hay otro artículo más adelante que, a propósito de esto, es un poco más concreto. Número 299. Acojo las consideraciones de muchos padres sinodales, quienes quisieron expresar que los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo. Diversas formas posibles. Que no dice el Papa nada más. No dice el Papa en todas las formas o en las formas imposibles, como sería la comunión de los divorciados vueltos a casar. Dice que se integren en las diversas formas posibles. Cuando en el reciente viaje a México, en Chiapas, un matrimonio que está viviendo la castidad matrimonial le expresó al Papa lo que ellos están haciendo y le dijo cómo se encontraban con Cristo sirviendo a las personas necesitadas. Dijo el Papa, ese es el camino. Es decir, claro que hay formas de integración en la comunidad cristiana. Por supuesto que no están excomulgados, nunca han estado excomulgados, en el sentido en que sí lo están, por ejemplo, con una pena canónica los que han cometido el pecado del aborto. Es decir, y claro que hay que integrarles en las diversas formas posibles, no en las que son imposibles. En este mismo artículo el Papa especifica cuáles serían esas formas posibles. Lo especifica poquito y algunos hubieran querido sin duda que lo hubiera especificado más. Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. Es necesario por ello discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico
pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas. Ellos no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que los acoge siempre. ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dice el documento? Se refiere a servicios eclesiales. Es que dice que las formas posibles son los servicios eclesiales. Ni siquiera especifica cuáles son, pero podemos dar por supuesto que son, por ejemplo, ser padrino de un niño que va a ser bautizado, por ejemplo, ser lector en la iglesia, ser el acólito que ayuda a misa o el que lleva las ofrendas al altar, dar catequesis, dar clases de religión, por ejemplo, en un colegio, o incluso dar catequesis. ¿Y por qué no? Si esta persona, como ha dicho antes, hace bandera de su situación y dice que su situación es correcta, entonces el Papa dice, está excluido, y habla también del sacerdote porque habla de la predicación. Pero si esta persona no hace bandera de eso, yo estoy en una situación irregular, pero yo quiero ser santo, yo quiero hacer todo lo posible por acercarme al Señor dentro de mis limitaciones, no está justificando ni diciendo que lo que está haciendo él está bien hecho. Dice, ¿por qué no? El Papa ni siquiera menciona las cosas concretas, dice simplemente que se tienen que plantear, y por qué no, ya lo había dicho el Papa Benedicto XVI, que este era un asunto que tenía que debatirse, no dice otra cosa el Papa Francisco más que ello. Número 300. No debía esperarse del sínodo o de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónico aplicable a todos los casos. Solo cabe un nuevo aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares, que debería reconocer que, puesto que el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas. Los presbíteros tienen la tarea de acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento, de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y a las orientaciones del obispo. La alusión a que si el grado de responsabilidad en la ruptura es distinto, los efectos de la misma no deberían de ser iguales, podría interpretarse como un permiso para que el cónyuge inocente pudiera comulgar, aún habiendo contraído un nuevo matrimonio. Pero el Papa lo descarta desde el momento en que afirma que el discernimiento personal debe hacerse según la enseñanza de la Iglesia, la cual ni en este documento ni en ningún otro ha sido modificada o derogada. Incluso dice que tiene que hacerse con las orientaciones del obispo, pero esas orientaciones del obispo tienen que darse en función de la enseñanza de la Iglesia, porque lo primero que el Papa dice es que hay que hacerlo con respecto a la enseñanza de la Iglesia y a las orientaciones del obispo. Si hubiera querido poner las orientaciones del obispo en primer lugar, hubiera dicho con respecto a lo que diga el obispo y a las enseñanzas de la Iglesia. Por si acaso quedaban dudas, en este mismo artículo el Papa añade: la conversación con el sacerdote en el fuero interno contribuye a la formación de un juicio correcto sobre aquello que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena. No dice de una participación plena, sino más plena, un poco más de lo que tenías, de una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer. Dado que en la misma ley no hay gradualidad, sigue diciendo el documento, este discernimiento no podrá jamás prescindir de las exigencias de verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia. Es decir, el Papa está poniendo un marco al discernimiento. Discernimiento sí, pero no un discernimiento caprichoso, no un discernimiento predeterminado por una actitud de decirte vas a hacer lo que quieras y esto no es más que una mera fórmula para que tú hagas lo que te parece. Discernimiento sí, pero un discernimiento dentro de un marco. Y ese marco es la enseñanza de la Iglesia, insiste el Papa, y las enseñanzas del Evangelio. El Papa no está hablando, pues, del acceso automático a la comunión, sino de un proceso que puede y debe llegar a esa meta, pero cuando se quiten los obstáculos que lo impiden. Por ejemplo, vuelvo a repetir, con la castidad matrimonial, si es lo que la Iglesia lleva diciendo por lo menos en las últimas décadas. Ojalá
que los divorciados vueltos a casar pudieran acceder todos a la comunión, pero si la Iglesia jamás ha dicho que no, lo que ha dicho es que tiene que cumplir unas condiciones, es decir, tienen, como dice el Papa, tienen que remover unos obstáculos. Una forma de removerlos es esa castidad matrimonial. No quedan dudas sobre esto cuando se lee a continuación en este mismo número. Estas actitudes son fundamentales para evitar el riesgo de mensajes equivocados, como la idea, son palabras literales del documento, como la idea de que algún sacerdote pueda conceder rápidamente excepciones o de que existen personas que pueden obtener privilegios a cambio de favores. Artículo número 301. Ya no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. También están dando mucha importancia a esta frase. Oiga, pero es que eso no ha sido posible decirlo nunca. Me quedo sorprendido. Una persona puede estar viviendo en una situación irregular. ¿Está automáticamente en pecado mortal? ¿Y quién sabe lo que pasa dentro de las paredes de su casa? O dentro de las paredes de su dormitorio. Hay muchas parejas casadas regularmente, por ejemplo, que por un motivo o por otro no tienen relaciones sexuales los esposos. Es decir, el hecho de que la situación sea irregular no te permite a ti decir que esa persona en concreto esté en pecado mortal, porque tú no sabes si esa persona, por ejemplo, a pesar de que las apariencias pueden engañar, no está teniendo relaciones sexuales con su esposo porque ha querido hacer él, ella, los dos, una promesa de continencia. Vivir en una situación irregular no significa necesariamente vivir en pecado. Además, es algo que la moral católica de toda la vida ha enseñado. Para que exista un pecado mortal tiene que cumplirse 3 condiciones. Primero, materia grave. Segundo, conocimiento. Tú tienes que saber que eso es pecado. Y tercero, libertad. Un grado suficiente de libertad para que eso que estás haciendo, que sabes que es malo, que eso que estás haciendo de verdad puedas hacerlo y no estés obligado por problemas internos o por condicionamientos externos a hacerlo. Con frecuencia, 1, 2 o los 3 requisitos no se cumplen, como sucede, por ejemplo, cuando una persona no puede no tener relaciones sexuales con su cónyuge, porque si lo hiciera, rompería esa unión y sería peor para los hijos que tiene con esa pareja. Es a eso a lo que se refiere el Papa cuando dice que una persona puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. El Papa insiste en que hay un pecado objetivo. En ningún momento el Papa dice que las situaciones irregulares sean igual que las regulares. En ningún momento el Papa anula la diferencia entre esas situaciones irregulares y las regulares. En ningún momento lo dice. Al contrario, dice claramente que hay situaciones regulares, otras son irregulares, que hay que ayudar a los que están en las situaciones irregulares a quitar los obstáculos para poder llegar a la comunión, y que desde luego no se puede juzgar automáticamente porque no se conocen los casos de cada uno, y que después, aunque una situación esté objetivamente mal, subjetivamente, como ha enseñado la Iglesia desde siempre, subjetivamente la imputación de pecado mortal a esa persona, eso es un asunto muy delicado que tiene que verse en conciencia, y esto el Papa lo dice porque es lo mismo que la Iglesia ha dicho toda la vida. Número 302. Insistiendo en este concepto de la más clásica moral católica, el Papa cita el Catecismo. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia. Uno de los 3 principios de que he hablado antes. La inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos y sociales. Es el artículo 1735 del Catecismo. Y el Papa añade, siempre refiriéndose al Catecismo. En otro párrafo se refiere nuevamente a circunstancias
que atenúan la responsabilidad moral y menciona con gran amplitud la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia y otros factores psíquicos o sociales. Número 2352. Por esta razón, concluye el Papa, basándose en el Catecismo, un juicio negativo sobre una situación objetiva, insisto, el Papa considera claramente que hay situaciones que son objetivamente malas. Por tanto, no se puede decir que el Papa suprima la diferencia entre unión regular e unión irregular y que ahora todo sea lo mismo. Hay situaciones que son objetivamente malas. Un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. Insisto, una vez más, esto ha sido así siempre. Hay que tener en cuenta esas tres condiciones y una de ellas es la posible falta de libertad total o parcial. El Santo Padre no hace concesiones a la condena que le merecen las situaciones que él llama objetivas, pero deja el juicio sobre la persona concreta a Dios, que es el que conoce lo que hay en el corazón de cada hombre. Artículo 304. Es verdad que las normas generales presentan un bien que nunca se puede desatender ni descuidar, pero en su formulación no pueden abarcar absolutamente todas las situaciones particulares. Al mismo tiempo, hay que decir que, precisamente por esa razón, sigue diciendo el Papa, aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de norma. Ello no solo daría lugar a una casuística insoportable, sino que pondría en riesgo los valores que se deben preservar con especial cuidado. Es evidente. Es decir, no se puede sacar una norma general de casos particulares. Las reglas, las leyes son imprescindibles, tienen que ser respetadas, lo dice el Papa, se deben de preservar con especial cuidado. Las reglas son imprescindibles y después hay que mirar las excepciones, como toda la vida, como se ha hecho siempre. Eso es el discernimiento. Siempre ha sido así. La Iglesia ha establecido las normas y las ha defendido a costa incluso de su propia vida. Luego las ha aplicado en los casos concretos teniendo en cuenta las circunstancias de esa persona. Por ejemplo, con la indisolubilidad del matrimonio. La norma es clara. El matrimonio no se puede romper. La unión sacramental entre un hombre y una mujer es para toda la vida. ¿Y qué es lo que hace después la Iglesia? Mira las circunstancias y en función de esas circunstancias hubo dolo, hubo engaño, hubo libertad. En función de esas circunstancias, la Iglesia dice, este matrimonio nunca existió. La Iglesia no da el divorcio. La Iglesia dice, ese matrimonio nunca existió. Y entonces anula un matrimonio que solo fue matrimonio en apariencia, pero que nunca se celebró. Y eso se hace precisamente en función de las circunstancias. Eso es lo que hace un juez o un equipo de jueces en un tribunal eclesiástico. Número 305. Por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas. Bueno, este es uno de los artículos que más se están citando para atacar a los que defienden la validez de las normas morales de 2000 años de la Iglesia, como si estos fuéramos unos indiferentes o unos fariseos que no nos importa el sufrimiento de la gente. Bueno, yo puedo hablar personalmente de mí, pero estoy seguro de que todos los sacerdotes nos pasa lo mismo. Cada vez que tenemos que decirle a una pareja que vive en situación irregular, lo siento, pero no puedes comulgar, sufrimos mucho. Sería muchísimo más cómodo, más grato poder decirle, por supuesto que sí, adelante. No solamente porque te van a decir, ay, qué bueno es usted padre, qué misericordioso, qué maravilla, sino porque tú te quedas mucho mejor, pero no podemos. Y esto nos duele siempre y nos duele muchísimo más cuando se trata de decirle a un querido amigo, lo siento, no puedes. O cuando se trata de decírselo, por ejemplo, a un familiar. Sigue diciendo en este artículo el Papa, a causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, esa persona no sea subjetivamente culpable
o no lo sea de un modo pleno. Y en ese caso se pueda vivir en gracia de Dios, se puede amar y también se pueda crecer en la vida de la Iglesia y de la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. El Papa insiste aquí en la diferencia entre situación objetiva de pecado, que existe, y después, como ya he dicho, situación subjetiva, es decir, cuándo se puede imputar ese pecado a esa persona concreta. Y por eso añade en este artículo, en las notas marginales que pone el documento, que la ayuda de la Iglesia, en ciertos casos, podría ser también la ayuda de los sacramentos, no especifica el tema de la comunión. En ciertos casos, la ayuda de la Iglesia podría ser también la ayuda de los sacramentos. ¿Y por qué no? Por ejemplo, vuelvo a repetir, una pareja que ha hecho la promesa de continencia matrimonial. Pues en ciertos casos esa ayuda podría ser la ayuda de los sacramentos. No entiendo por qué no se puede leer este artículo no solo desde la perspectiva de la imputabilidad subjetiva del pecado cuando falta la libertad, por ejemplo, sino también desde la perspectiva de los que viven la castidad o se esfuerzan seriamente por vivirla. Número 307. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno, ni proponer menos de lo que Jesús propone para el ser humano. Hoy, más importante que una pastoral de los fracasados es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Bueno, creo que esta es la verdadera conclusión que el Papa quiere hacer de su exhortación. Tengamos en cuenta, dice el pontífice, las situaciones que viven los que han visto cómo su proyecto de familia se rompía. Pero no olvidemos que el ideal existe y debe ser presentado y que hay que ayudar a los que están luchando para que ese ideal se alcance o por lo menos para que no se rompa. Conclusión. Aunque haya en este documento frases o artículos que puedan ser interpretados por los que quieren interpretarlo así, en una clave rupturista, yo creo que no es honrado decir eso. El Papa continúa la tradición dogmática y moral de la Iglesia. ¿Hace innovaciones? Claro, porque tienen que hacerse continuamente, pero esas innovaciones no son puertas de atrás por las cuales se va a meter la puerta de atrás de la pastoral una práctica que termine por erosionar o destruir lo que teóricamente se sigue afirmando que es el dogma o los principios morales. El discernimiento se ha hecho siempre. Lo grave hubiera sido que el Papa hubiera dicho las normas morales tienen que cambiar. No lo ha hecho. Lo grave hubiera sido que el Papa hubiera elevado los casos excepcionales a normas generales. No lo ha hecho y ha dicho todo lo contrario. Lo grave hubiera sido que el Papa hubiera afirmado que las uniones irregulares son ya lo mismo que las regulares. No lo ha hecho y al contrario ha insistido en que esto no es así. Hay que hacer un discernimiento. Efectivamente, se ha hecho toda la vida. Pero ese discernimiento hay que hacerlo dentro de un marco. Hay que hacerlo con la misericordia. Pero como el propio Papa dice, la misericordia incluye la justicia y la verdad. La misericordia es la plenitud de la justicia y de la verdad. Creo que es lo que honestamente se puede sacar como conclusión de la lectura de este documento y creo sinceramente que es lo que el Papa ha querido hacernos aprender y hacernos comprender a todos, especialmente a los que tenemos algún tipo de responsabilidad pastoral. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.